Hermanos, estamos ya en la séptima y última parte de nuestra serie llamada Navegando en tiempos peligrosos. Así que vamos a volver a nuestro texto central, el cual se encuentra en 2 Timoteo, el capítulo 3, el versículo 1 dice, y es Pablo escribiéndole a Timoteo, pero también a nosotros. También debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. En estas 7 semanas hemos visto cómo el Espíritu Santo nos hizo saber por adelantado mediante el apóstol Pablo las 25 características distintivas de la sociedad y cultura de los últimos días. Y Él nos ha hecho saber mediante la palabra profética más segura con gran precisión los detalles de lo que ya estamos viendo en nuestro mundo. Definitivamente los tiempos en que vivimos en la actualidad son muy peligrosos. Así que la mejor forma de resumir lo que está ocurriendo en nuestros días es leyendo todo ese pasaje en la excelente versión RIV que hemos estado utilizando en la serie. Así que voy a leer 2 Timoteo 3, los 9 primeros versículos, luego voy a saltar al versículo 13 para que podamos entender con mayor claridad y profundidad lo que el Espíritu Santo nos está comunicando. También necesitas saber con certeza incuestionable y de manera enfática y categórica que al final de los días, cuando el tiempo haya navegado hasta o hacia su último puerto y no quede más tiempo para el viaje, esa última temporada estará en medio de tiempos incontrolables, impredecibles, dolorosos, traicioneros y amenazantes que serán emocionalmente difíciles de soportar para las personas. Porque los hombres estarán enfocados en sí mismos, centrados en sí mismos, ensimismados, consumidos en sí mismos y se amarán a sí mismos más que a nadie. Y como resultado de ese amor propio, se verán impulsados a obtener más y más y más. Estos jactanciosos estarán tan comprometidos con su propia agenda que estarán dispuestos a exagerar y distorsionar los hechos, a estirar la verdad, maquillar o retocar una historia e incluso mentir si esto les ayuda a mejorar su posición, a obtener la meta que desean o si les sirve de ventaja. Son arrogantes, altivos, descarados, presumidos e insolentes. Desprecian, se burlan, calumnian y hablan mal de cualquiera que se interponga en el camino de su ideología y utilizan libremente el lenguaje obsceno. En este clima, los padres ya no podrán persuadir, controlar, conducir o ejercer autoridad sobre sus propios hijos, y aunque la gente una vez fue agradecida y apreciativa, generalmente perderá la gratitud y no apreciará nada. La impureza se filtrará en la sociedad y hará que se vuelva impura, maleducada, sucia, indecente, tosca, vulgar, ofensiva, grosera y lasciva. El amor y el compromiso con la familia se desintegrarán. El divorcio se convertirá en una epidemia y las diferencias irreconciliables serán un factor importante en la separación de las familias. Todo tipo imaginable de pacto será violado regularmente y el sistema judicial se verá abrumado a medida que las personas se excedan demandando y siendo demandadas. Las personas generalmente perderán la capacidad de decir no y serán incapaces de controlar sus instintos en casi todas las áreas de la vida. La gente se volverá salvaje y eventualmente se sentirá como si no hubiera leyes para proteger a los inocentes. A las personas les resultará fácil alejarse de los compromisos y desechar fácilmente las relaciones. Se volverán imprudentes, impulsivos y conocidos por su disfrute de la violencia. Puede terminar sintiendo que la sociedad está siendo abrumada por vientos destructivos, pero esos amenazantes vientos de cambio finalmente soplarán como una tormenta que va y viene. Las personas se obsesionarán con la búsqueda inalcanzable de la felicidad y el placer, incluso más de lo que aman a Dios. Y aunque puedan poseer una forma externa de religiosidad, rechazarán
refutarán, rehusarán y negarán el poder auténtico que acompaña a la genuina piedad. Debes alejarte mental, espiritual y físicamente de esas personas. Estos sujetos se proyectan a sí mismos como ayuda con la intención de obtener acceso a los hogares de las personas para manipularlas, especialmente mujeres que se sienten abrumadas por frustraciones y fracasos decepcionantes en la vida y que son fáciles de desviar e influir porque tienen muchos anhelos insatisfechos. Hacen todo lo posible sin cesar por obtener el conocimiento necesario para ayudarlas a navegar por la vida, pero son perpetuamente incapaces de llegar a conclusiones correctas basadas en la verdad. Ahora bien, así como Janes y Jambres se opusieron y desafiaron ferozmente a Moisés, estos también se opondrán ferozmente y desafiarán las verdades de las Escrituras. Serán hombres con mentes arruinadas, defectuosas, disfuncionales y réprobas en cuanto a las enseñanzas de las Escrituras. Pero el avance de la enfermedad espiritual que intentan propagar se detendrá y su mente irracional, su manera irracional de pensar, su locura, insensatez y su necedad espiritual serán inequívocamente claras para todos los hombres, como también lo fue la de ellos. Saltamos a versículo 13. Pero estos hombres malvados, fraudes de buena fe, que se hacen pasar por líderes espirituales, desviarán a la gente mientras esparcen sus fatales enseñanzas y ponen a la gente bajo su hechizo mágico. Irán de mal en peor, engañando y autoengañándose por las necedades que intentan comunicar a los demás. ¡Wow! Aquí hay mucho y con muchos detalles. Miren, este pasaje simplemente describe cómo serían las aguas en las que nos ha tocado navegar. Y ya hemos alcanzado dicho tiempo y en nuestra sociedad prácticamente ya tenemos en operación la lista completa de vicios y depravaciones que acabamos de leer. Gracias a Dios que su palabra no solamente nos muestra cuál es el problema y su naturaleza, sino que también nos da la salida. Y esto es algo que necesitamos saber muy bien. Ante cualquier reto, desafío, amenaza, peligro, tentación, tribulación, ataque, de inmediato necesitamos volvernos conscientes de que Dios nos da la salida y debemos procurar de manera intencional enfocarnos en ella. Miren lo que dice 1 Corintios 10:13. Y esto es completamente aplicable a nuestro tiempo, a nuestra situación y a nuestras vidas. No les ha sobrevenido ninguna tentación. Y esta palabra también incluye tribulación, incluye problemas, retos y desafíos. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y otra vez se enfatiza la fidelidad de Dios. Qué maravilloso es aterrizar en la fidelidad de Dios. Pero fiel es Dios, quien no los dejará ser tentados, probados o atribulados, más de lo que ustedes pueden soportar. Y esto se refiere a soportar sin ser vencidos. Sino que, juntamente con la tentación, con la prueba, con la tribulación, dará la salida. Hermano, escucha esa frase. La salida, la salida. Hay una salida para que la puedan resistir. Así que si estás vivo en este tiempo, tengo buenas noticias para ti. Lo que dice este versículo es completamente aplicable para nosotros en este tiempo de navegación peligrosa. Y no estamos aquí en esos días por accidente. Dios nos puso en medio de este tiempo tan especial y nos ha ungido y capacitado para tener una navegación exitosa. Esto significa, hermano, que este es tu tiempo y tú tienes una tremenda oportunidad delante de ti. Dios, por medio de Cristo, ha hecho disponible para ti y para mí todo lo que necesitamos para reinar en vida como reyes por Jesucristo. Y la clave es saber cómo hacerlo. La clave está en conocer lo que el Espíritu Santo dijo acerca de este tiempo. Así que tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la sangre de Cristo, tenemos protección angelical a nuestra disposición. Tenemos todas las de ganar, porque la victoria de Cristo es nuestra victoria. Así que en la parte final de esta serie vamos a enfocarnos
en la salida propuesta por Dios para navegar en estos tiempos peligrosos y, por supuesto, arribar completamente ilesos a puerto seguro. Así que el énfasis del mensaje de esta última parte de la serie es este: para navegar con éxito a través de las tormentas del tiempo del fin, Dios nos ha dado la verdad eterna de las Escrituras. Y a medida que tú la asimiles, a medida que tú te aferres a ella con firmeza, estarás equipado y quedarás empoderado para prosperar en esos últimos días. La semana pasada vimos en 2 Timoteo 3, los versículos 14 y 15, la primera parte de esta respuesta, la primera parte del consejo de Dios dado a Timoteo y que es relevante para nosotros que vivimos en los días en que esta profecía ya se ha cumplido. Así que vamos a leer los versículos 14 y 15 de la versión RIV. Y miren el consejo de Dios, que vive y permanece para siempre. Pero continúa siendo inquebrantable en lo que has aprendido y puesto en práctica en tu vida, de lo cual estás convencido de ser completamente confiable, verdadero y digno de confianza, sabiendo de quienes a tu lado aprendiste estas cosas como un estudiante serio, y que desde la edad de un bebé has experimentado cada jota y cada tilde de las Sagradas Escrituras, que son explosivamente poderosas y pueden liberar resultados fenomenales, extraordinarios e incomparables para hacerte sabio, es decir, para tener una sabiduría que no se obtiene de forma o manera natural y para volverte tan iluminado hacia una salvación liberadora que te protege, te guarda y te brinda plenitud en cada esfera de tu vida. Pues imagínense a Timoteo estando en Éfeso mientras pastoreaba la iglesia allí, recibiendo en sus manos la carta, la epístola original escrita por el puño del apóstol Pablo, fresca revelación venida por la inspiración del Espíritu Santo. Qué maravilloso ahí imaginarse a Timoteo leyendo estas palabras en Éfeso. Hablando acerca de esto, la antigua ciudad de Éfeso fue simplemente magnífica en sus días. La arquitectura de los edificios, incluidos los frescos detallados, los mosaicos ornamentados y las hermosas columnas cubiertas, no se parecen a ninguna otra obra en el mundo. Quizás es por eso que Éfeso sigue siendo uno de los principales destinos para los viajeros en el día de hoy. Yo tengo pastores amigos que siempre están llevando grupos en tours a lo que se conoce como Asia Menor en la antigüedad, pero en la actual, en nuestro tiempo es la actual Turquía. Y ahí están las ruinas de las 7 iglesias mencionadas en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Y Éfeso era una ciudad predominante. Y sin embargo, a pesar de su rica elegancia, era una ciudad espiritualmente oscura. Así que cuando llegaron los primeros evangelistas en el primer siglo, la luz del evangelio penetró las tinieblas paganas y nació o fue establecida la poderosa iglesia de Éfeso. La oscuridad no fue rival para la sólida enseñanza apostólica presentada por el apóstol Pablo y los primeros líderes de la iglesia. La palabra de Dios entonces se convirtió en una guía para los nuevos creyentes, capacitándolos para navegar con éxito en esos días difíciles que les tocó vivir a ellos. Pero lo mismo es cierto para nosotros hoy. Y aunque han pasado ya casi 2000 años, la palabra de Dios sigue sirviendo de guía en la vida de todos aquellos que la reciben y creen. Así que si tú la abrazas y vives asido a la palabra de vida, si tú la consideras como la máxima autoridad en tu vida, te ayudará en la difícil y peligrosa navegación del tiempo del fin. Porque si nosotros inclinamos nuestro oído y prestamos cuidadosa atención a lo que ella tiene que decirnos, entonces seremos equipados, empoderados e iluminados para esos tiempos tan desafiantes. Así que por más triste que la situación en estos últimos días parezca,
No tenemos que desesperarnos. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir piadosamente y navegar con éxito durante esta temporada del tiempo del fin. A medida que nos aferramos a su palabra y recibimos este empoderamiento del Espíritu Santo, otra vez lo vuelvo a decir, podemos prosperar e incluso ser levantados al nivel y posición en que podemos ayudar a otras personas a nuestro alrededor para que también puedan superar esos tiempos difíciles. Así que hoy día, en la última parte de esta serie, vamos a ver la conclusión del mensaje que contiene la salida de Dios propuesta para que nuestra navegación sea en modo seguro. Así que el apóstol Pablo concluyó su pronóstico profético del fin de nuestra era, describiendo en detalle el asombroso poder y propósito de la palabra de Dios. Es cierto, hemos hablado con bastante profundidad de todos los detalles de los problemas que vamos a enfrentar y ya los estamos viendo. Pero sin embargo, la palabra de Dios es todopoderosa, es omnipotente, es poder de Dios para salvación, es la palabra de su poder. Así que Pablo en 2 Timoteo 3:16 declaró lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión o persuasión, para la corrección y para la instrucción en justicia. Y aunque ese versículo es bastante conocido y esa verdad es una asombrosa fuente de confianza y fortaleza para todo creyente, es especialmente poderosa para nosotros que vivimos al final de esta era. Así que vamos a estudiar esto palabra por palabra. Ya hemos visto que es maravilloso estudiar en un texto versículo por versículo, ¿okay? Pero es mucho mejor estudiar el texto palabra por palabra. Así que vamos a empezar con la palabra toda, donde dice toda la escritura. La palabra toda viene del griego pasa, que significa todo, sin ninguna parte excluida. Cada parte de ella, eso es todas y cada una de las partes de la escritura. Esa palabra es, por supuesto, todo inclusiva. Luego dice la escritura, toda la escritura, del griego grafe. Este término es utilizado 51 veces en el Nuevo Testamento para describir las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por lo tanto, toda la escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, cada parte de ella, sin nada excluido, ambos testamentos, es dada por inspiración de Dios. Y esto nos lleva a la palabra inspirada, que esta es una palabra bien especial. También es una palabra compuesta, viene del griego theopneustos, y es la unión de las palabras theos y pneuo. La palabra theos significa Dios y es de donde obtenemos la palabra teología, que es el estudio de Dios. Y la palabra pneuo significa respirar. Así que theopneustos literalmente significa soplada o dada por el aliento de Dios. Ahora, hay algo curioso con respecto a esa palabra y su uso en el Antiguo Testamento. Hay 3 significados adicionales que son muy interesantes. Dice también la palabra pneuo, es la palabra del Antiguo Testamento utilizada para describir el poder creativo de Dios. También es la palabra utilizada para referirse al aire que se sopla a través de la boca en un instrumento de viento para producir música. Y es también la antigua palabra para designar un perfume. Así que estos 3 significados nos dicen que cuando Dios inspiró las Escrituras, liberó poder creativo, produjo un sonido de música y emitió una nueva fragancia impartida divinamente. Además de ser inspirada o dada por el aliento de Dios, toda la Escritura es útil. Si viene de Dios, si es inspirada por Dios, como sabemos, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, entonces definitivamente es útil para nosotros. La palabra útil viene del griego ofélimos, significa útil, provechoso, beneficioso. Se refiere a algo que es ventajoso para uno. Puede traducirse necesario u obligatorio, mandatorio, esencial, un requisito absoluto. Y esto nos permite saber que las Escrituras no son opcionales en nuestras vidas.
son absolutamente obligatorias. Si nosotros vamos a liberar poder creativo, traer los sonidos del cielo a la tierra y experimentar el aroma transformador de Dios en nuestras vidas, entonces debemos tener su palabra. Hermanos, separados de Dios no podemos hacer nada. Dios, su palabra y su palabra son uno. Y separados de la palabra no pasa nada. Ahora, la múltiple utilidad y beneficio de las Escrituras se define por la siguiente palabra. Para. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para. La palabra para viene del griego pros. Es una palabra que implica proximidad. Significa hacia. Implica algo cara a cara. También tiene que ver con confrontar, es decir, rostro con rostro. Y este versículo nos habla de la cuádruple utilidad de las Escrituras. Son inspiradas, son útiles. En primer lugar, ella es útil para la enseñanza. Esa palabra enseñanza también se traduce doctrina, viene del griego didascalía. Es la raíz de la palabra didáscalos, que significa maestro. Didascalía significa doctrina, describe una enseñanza excelente, bien empaquetada, que se aplica y afecta y mejora la vida de uno. Es tremendo el poder de la Escritura. Nos mejora como personas. En segundo lugar, la Escritura es útil para la reprensión o persuasión. Si vamos a mejorar en la vida, entonces necesitamos ser confrontados. Y eso es lo que la palabra de Dios hace. La Escritura es útil para reprensión, para persuasión o para producir convicción. Esto viene del griego elekos, que se traduce exponer, convencer o poner bajo convicción. Interrogar con el fin de producir convicción, como cuando se condena a un infractor de la ley en un tribunal de justicia quedando convicto. Esto nos pinta la imagen de un abogado que aporta pruebas o evidencias indiscutibles e innegables para que las acciones del imputado queden irrefutablemente esclarecidas y el infractor sea expuesto y condenado. Se usa para denotar a un abogado que trabajó para convencer a la gente de una nueva forma de pensar o una nueva forma de ver las cosas. La Escritura tiene también el poder para hacer eso en nuestras vidas. Por lo tanto, la palabra de Dios tiene la habilidad innata de exponer áreas de nuestra vida y traer evidencia indiscutible que nos convence y nos ayuda a ver dónde debemos cambiar. Por eso la palabra de Dios nos muestra el error en nuestra manera o forma de pensar, de actuar o de vivir. En tercer lugar, la Escritura es útil para la corrección. El término griego corrección es epanortosis. Corregir, enderezar, erigir, también significa poner en posición vertical o hacer que algo sea nivelado. Describe una acción que levanta a uno y lo vuelve a poner de pie después de haber sido derribado previamente en vida. Este significado es especialmente alentador para las personas que viven al final de nuestra era. Porque sabemos que la vida es dura, es áspera, es dañina y es emocionalmente difícil de soportar. Entonces, cuando somos golpeados por diversas decepciones y dificultades, la palabra de Dios puede volver a levantarnos si la aceptamos por completo. Así que la palabra de Dios nos levanta, pero también nos ayuda a alinearnos con Él en todo sentido. Nos pone a nosotros en el orden de Dios. Así que la palabra de Dios no solamente nos muestra el error en la forma de pensar o de vivir, también coloca en la dirección correcta nuestra manera o forma de pensar, actuar y de vivir. Y en cuarto lugar, la Escritura es útil para la instrucción en justicia. El término instrucción viene del griego paideia y significa instruir o educar a un niño y darle todo lo necesario para prepararlo para la vida. Describe el entrenamiento infantil o el proceso de preparar a un niño para la vida para que luego pueda ser enviado completamente equipado y viva con éxito como se le enseñó y entrenó para hacerlo. En la historia, la formación era fundamental para el éxito. Término para todo tipo de instrucción esencial, tanto para niños como para
adultos. Entonces aquí se nos habla de la utilidad de la palabra para instruirnos, y luego dice en justicia. La palabra justicia del griego dikaiosune describe una vida recta, significa vivir correctamente, personifica o representa a aquellos que viven según un estándar justo que resulta en una vida recta. Todo eso es lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas. Ahora, vamos a hacer otra vez lo que hemos estado haciendo en toda esta serie. Vamos a poner juntos los significados de todas estas palabras y vamos a ver lo que dice la versión interpretativa de Reader, la RIV, en 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura, toda y cada parte de ella, y ninguna parte de ella excluida, ha sido exhalada por la boca de Dios y contiene poder creativo, nuevos y hermosos sonidos celestiales y está llena de una fragancia divina para cambiar el olor en cualquier atmósfera. Es esencial para la doctrina que afectará la forma en que vives tu vida. Es necesaria para confrontarte y convencerte sobre las áreas que necesitan cambiar en tu vida y traerte nuevas formas de ver las cosas. Te endereza y levanta a los que han caído de bruces en la vida y los vuelve a poner en pie. Proporciona instrucción que es esencial para que vivas una vida recta. ¡Wow! ¡Qué tremendo lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas! Cuando nosotros nos colocamos bajo la exposición del ministerio de la palabra, estamos expuestos bajo la palabra que interactúa con nuestras vidas, ella nos cambia. Hay algunas veces que serás enseñado, otras veces serás redarguido, convencido, otras veces serás corregido y otras veces serás instruido en justicia. Pero siempre la palabra de Dios nos perfecciona. Sigamos adelante con el último versículo del pasaje, que es justamente 2 Timoteo 3:17. Y esa es la continuación del versículo anterior y nos dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, capacitado para toda buena obra. Esa palabra sea está hablando de lo que somos. Esto es bien importante, porque la palabra de Dios, en primer lugar, trabaja para transformarnos. Ella actúa poderosamente en nuestras vidas para que seamos hechos más y más a la imagen de Cristo. Entonces, primero viene lo que somos, luego viene lo que hacemos. Y en tercer lugar, son los resultados que obtenemos. Y acá, como con un engranaje se conecta la obra de la palabra de Dios en nuestras vidas. Ese versículo 17 también está repleto de significados. Cuando dice a fin de que, viene un término griego que es ina, que es un término utilizado para designar propósito. Significa para qué. Apunta o señala a un propósito específico. Luego dice a fin de que el hombre de Dios, del griego antropos, es un término que se refiere a un ser humano, es un término genérico para un miembro de la raza humana, incluyendo por supuesto hombres y mujeres, a fin de que el hombre de Dios, a fin de que la mujer de Dios sea perfecto, sea perfecta. Esa palabra perfecto viene del griego artios. Y noten ustedes que la palabra de Dios nos perfecciona, nos lleva hacia la madurez. Hay cosas que nos faltan. Entonces Dios nos está completando, haciendo más como Cristo. El término perfecto viene del griego artios. Significa completo, maduro, cabal, balanceado, equilibrado, también juicioso, ecuánime, adecuado y completamente suficiente y competente en todos los sentidos. Entonces estas palabras nos informan que las Escrituras, su interacción con nuestras vidas, tienen un propósito específico. Es toda la Escritura sin dejar ni una sola jota, ni una sola tilde, sin dejar fuera ni una sola parte de ella. Toda la Escritura tiene un propósito específico para todo miembro de la raza humana. Esto es para todo hombre, para toda mujer. Este propósito incluye hacernos a cada uno de nosotros, como hemos leído, maduros y completamente suficientes en todos los equipos. Así que la palabra nos transforma, cambia nuestro carácter, pero también nos da a nosotros las herramientas necesarias
para que podamos glorificar a Dios en la tierra llevando fruto. Por eso las Escrituras también nos permiten estar enteramente preparados o capacitados. Y esta palabra viene del griego exartizo, que significa engalanar por completo, suplir o abastecer completamente y equipar completamente. Representa, y acá tenemos otra vez un término de navegación, representa un barco que anteriormente no estaba equipado para viajar, pero ahora ha sido implementado con nuevos equipos y aparejos que le permiten navegar a cualquier lugar, y dichos barcos estaban completamente abastecidos, completamente equipados o completamente amoblados. Exartizo describe un barco equipado para atravesar todo tipo de clima, incluidas fuertes tormentas. Es un barco equipado para la navegación de larga distancia. Y al utilizar esa palabra, el Espíritu Santo nos está diciendo que al abrazar y asimilar las Escrituras, vamos a quedar completamente equipados para enfrentar cualquier situación que se nos presente. De hecho, dice que vamos a llegar a estar enteramente preparados o completamente preparados para toda buena obra. Otra vez, la palabra nos cambia a nosotros, nos equipa a nosotros. Está otra vez lo que somos, pero luego lo que hacemos. Bien, entonces dice aquí para, otra vez el término griego pros, que significa proximidad, hacia, cara a cara o confrontar. Para toda, del griego pan, eso es que lo abarca todo, se refiere a todo sin excluir nada. Y luego dice buena, del griego agatos, cualquier cosa buena, beneficiosa o provechosa. Describe lo que es valiente o noble. Se refiere a algo específicamente que es bueno en el sentido moral. Y finalmente, la palabra obras. Otra vez, lo que somos, lo que hacemos y los resultados que obtenemos. La palabra obra viene del griego ergón. Esa palabra describe acciones, hechos o actividades. A menudo se refería a la ocupación de una persona, al trabajo de uno o a las cosas producidas por el esfuerzo o la vida de alguien. También podía describir la línea de trabajo de una persona, su carrera, su ocupación, su labor o su profesión. Denota el resultado de trabajo duro o dura labor. Esa palabra abarca tanto que representa la creencia y la conducta de uno. ¡Qué tremendo! Dios quiere que en estos tiempos difíciles podamos llevar fruto en toda buena obra y glorificar al Padre. Hermanos, estamos hablando acá acerca de acabar nuestra carrera con gozo, arribar a un puerto seguro. Y el propósito de nuestra vida es adorar y servir al Señor Dios Todopoderoso. Así que, poniendo los significados de todas estas palabras juntas, vamos a ver la versión RIV de 2 Timoteo 3:17. Para que cualquier persona que pertenezca a Dios sea madura y suficiente en todos los sentidos, completamente equipada con todo el equipo espiritual necesario para equipar a cualquier persona para navegar largas distancias que a través de cualquier tipo de tormenta o clima espiritual permitirá a cualquiera llevar a cabo con valentía y nobleza todas las buenas obras que se necesitan para volverse exitoso en cualquier esfera de la vida. Y el éxito en la vida está definido por completar la voluntad de Dios para ti. Implica llevar a cabo tu asignación divina y glorificar al Padre. Así que, hermano, esto es lo que la palabra de Dios hará en tu vida. Estos efectos sorprendentes no fueron solamente para los apóstoles y los creyentes del primer siglo. Tampoco son palabras escritas para los pastores y misioneros que están en el resto del mundo. No, este equipamiento y empoderamiento sobrenatural es también para ti y se completará cuando abraces plenamente las Escrituras. Así que, hermano, no tienes por qué ser como un barco simple que no es capaz de navegar en cualquier situación ni de llegar a puertos distantes. Como hemos visto, tú puedes ser completamente equipado para lo que estamos enfrentando hoy. Así que no te veas a ti mismo como un simple creyente, promedio o uno del montón. Mírate a ti mismo en Cristo
como uno que está completo en Cristo y listo para una difícil navegación. Porque su palabra te da un ancla, te da esperanza, te da remos, te da velas, te da aparejos. Y todo lo que tú necesitas para una navegación segura de larga distancia y a través de toda clase de clima. Así que no temas ni por un momento de cualquier cosa que veas y escuches que sucede a tu alrededor. Naciste para esta última estación del tiempo. Tu existencia aquí y ahora fue planificada estratégicamente por tu Padre Celestial antes que el mundo comenzara. Así que Dios te ha designado, equipado y ungido para que no solo sobrevivas, sino que prosperes, florezcas y lleves fruto en estos últimos días. Porque a pesar de las tinieblas que nos rodean, seguimos siendo luz y sal. Gracias a Dios. Así que, hermano, comienza a absorber la palabra de Dios diariamente. Empieza a aplicarla en tu vida. Mientras tú permanezcas lleno del Espíritu Santo y sigas alimentándote de su palabra, solo el cielo sabe las grandes hazañas que tú harás para hacer avanzar su reino y para su gloria. Así que sin duda la palabra de Dios está repleta de un poder explosivo que transforma vidas. Su palabra es la dinamita espiritual que tú y yo necesitamos. Hermano, mira tu propia vida. ¿Estás pasando tiempo interactuando con los textos, pasajes y versículos de la palabra de Dios? ¿Qué efecto tiene la palabra en tus actitudes, en tus acciones, en tus palabras? ¿Qué hay de tu familia, tu salud física, tus relaciones, tus finanzas, tu bienestar en general? Porque su palabra, como hemos visto, es útil para restaurarte y equiparte. El orden de Dios es simple. Primero viene la restauración y después la multiplicación. Dios primero obra en ti y luego obra a través de ti. Así que, ¿en qué áreas de tu vida necesitas actualmente que la palabra de Dios te equipe para que seas utilizado poderosamente por Él? Y sabiendo, porque hemos hablado de muchos problemas, sabiendo que la Biblia es el remedio supremo para navegar con éxito en estos últimos tiempos, ¿qué ajustes puedes hacer en tu vida, especialmente con respecto a tu tiempo libre, para permitirte pasar más tiempo de calidad disfrutando del fabuloso alimento de las Escrituras? Hermanos, el Espíritu Santo no nos dio esta perspectiva profética de los últimos días en 2 Timoteo 3 para asustarnos. No, Él no te pone en temor. Dios siempre obra en nosotros para ponernos en fe. Él quiere que le creamos. Nos ha dado su palabra para que nosotros la creamos. Dios nos ha dado este mensaje para prepararnos. Así que el apóstol Pablo termina este capítulo diciendo que tú en Cristo eres más que capaz para atravesar cualquier tormenta si dejas que la palabra de Dios actúe en tu vida. Y al concluir esta serie, ya tenemos el panorama completo para que nosotros no andemos a ciegas y también tenemos las herramientas necesarias para hacer frente a las dificultades que encontraremos en nuestra navegación. Gloria a Dios por su palabra. Oremos. Padre, te damos gracias, te damos gloria por tu fidelidad. Tú tienes verdadero cuidado de cada uno de nosotros. Y Señor, nos agarramos de tu palabra, la creemos, porque tú dijiste que tú nos llevas siempre en triunfo en Cristo Jesús, en todo tiempo, en todo lugar. Gracias te damos porque nos has equipado, estás obrando en nosotros. Aún no somos un producto completo, terminado, pero estamos yendo en camino hacia la perfección. Te agradecemos, Padre, porque todo está provisto hasta el día del rapto. Toda la gloria sea para ti en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, no tienen idea de cuánto he disfrutado de enseñar esta serie. La palabra de Dios es más rica que la miel. Es un deleite, es nuestro tesoro. Por eso la guardamos en nuestro corazón. Estudiarla, escudriñarla, es maravilloso. Ahora, si tú has escuchado esta serie, tú has nacido en este tiempo y sabes lo que ya está a nuestro alrededor, quiero decirte que tú también puedes salir ileso de todo el peligro que nos rodea.
Dios nos ha dado la salida. La Biblia nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que tú necesitas hacer es sencillamente echar mano de lo que Dios ha hecho disponible para cada uno. Así que para poder navegar en este tiempo tan peligroso, necesitas nacer de nuevo, ponerte a cuentas con Dios. Esa es la única forma en la cual tú puedas estar equipado para salir adelante. Así que ahí donde estás, si la palabra de Dios produjo en ti convicción, es el momento de ponerte a cuentas con Dios. Ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro, repite conmigo en voz alta: Dios del cielo, reconozco que te necesito y acudo a ti y me arrepiento de mis pecados. Jesús, invoco tu nombre, sé tú mi Señor, y creo que tú resucitaste para que yo sea perdonado, absuelto, justificado, declarado inocente. Recibo ahora perdón de pecados y el regalo de la vida eterna por la fe en ti y en tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios por su palabra. Hermanos, verdaderamente somos más que vencedores en Cristo Jesús. Que tengan una feliz navegación en los últimos días.